Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde hayas decidido hacer clic en este video simplemente para acercar un poquito de educación financiera. ¿Dónde estamos? En el único circo financiero del mundo. ¿Con quién estamos? Con Marcelo, el payaso financiero, que sutilmente, de alguna manera disruptiva, trata de acercarte un poquitito de educación financiera. Estamos en la 11ª función, 11 funciones de este payaso que por favor no tengo palabras para agradecer tantas cosas que me han dicho y tanto intercambio que hemos podido tener. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos el intercambio? En el payaso financiero oficial @gmail.com. Ahí nos comunicamos, ahí intercambiamos datos, acciones, bonos, lo que les guste. Critiquen, tranquilos, vamos a ir mejorando de a poco y muchos más se han ido sumando. Eso es lo que más me alegra. Gente de todos lados, la verdad que es increíble de los lugares donde nos están escribiendo. Y bueno, nada, muchos nos han pedido algunos tips, algún método, algún sistema, algo que nos ayude a poder juntar un poco de dinero para poder hacer más inversiones o poder profundizar las que tenemos, que el porcentaje a veces es chico, entonces claro, si les va bien, ¿por qué no puse una casa? ¿Por qué no puse lo que valía el auto? Y bueno, no es tan sencillo. Si supiéramos todo lo que va a funcionar, no estaríamos acá. Así que bueno, en principio yo les diría que cuando ingresa el dinero, siempre se paguen ustedes. ¿Qué quiere decir pagarse? Quiere decir que lo primero que separan cuando ingresa algo de dinero es su sueldo, su participación, lo que van a ahorrar para poder hacer inversiones o para tener liquidez y reforzarla frente a cualquier oportunidad que vaya apareciendo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, no a lo último, no enfrentar todos los gastos, todo lo que queremos hacer y cuando llega fin de mes y queremos invertir o guardar algo, ya no hay más nada. Eso tiene que ser exactamente al revés. Lo primero que hacemos es pagarnos a nosotros, lo que nosotros vamos a ir guardando para ese futuro o para ese proyecto que tenemos. Lo segundo que vamos a anotar es todo lo que gastamos. Todo, aparece una pavada, pero en su celular, en un papel en la heladera, en donde les quede cómodo, ustedes cada vez que hacen un gasto lo anotan. Hay veces que te das cuenta que ya tomaste 4 cafés durante el día mientras estuviste dando vueltas. Y más allá del tema salud, los tuviste que ir pagando con un dinero, con un gasto hormiga, como se llama, que después hace que cuando llegas a fin de mes no te quede nada. Y ahora, si invertimos y queremos tener primero nuestro sueldo y nuestro dinero para poder hacer cosas, cuando en el interín de ese mes vamos gastando café, cafecito, un almuerzo o algo así, nos vamos a ir dando cuenta dónde está el dinero y dónde podemos hacer. A veces es muy difícil entender que hay suscripciones que ni siquiera usamos durante un mes. Tenemos que pelearlas, tenemos que pelear internet, que nos bajen los costos, que tenemos otra compañía, que por favor, qué promoción está habilitada, no solo para internet, el cable, además del cable tenemos el resumen de la tarjeta de crédito que los que la tienen les va a servir para tener un ítem de todos los gastos que fueron teniendo ahí. Entonces está buenísimo que también peleemos cada cosa que gastamos. Los planes de celular hay infinidad y la verdad que son muy caros algunos. Estamos en el plan que nosotros utilizamos, usamos todos esos gigas que estamos pagando por mes o podemos bajar incluso hasta un plan prepago que no es necesario tener como un gasto fijo todos los meses si en este momento de nuestra vida no lo estamos usando. Por el contrario, vemos que estamos haciendo un gran gasto, bueno, sí, nos conviene pasarnos a un plan y salir del prepago, pero cada cosa son análisis que debemos hacer en cada uno de los rubros. Después, como tercer paso, yo les diría que primero tengamos un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia, payaso? Bueno, el fondo de emergencia es entre 3 a 6 meses de nuestros ingresos. Es un dinero que tenemos que tener justamente por si pasa alguna emergencia. Se rompió algo del auto, se rompió la heladera, tuvimos un tema de salud, hay un medicamento o tuve más viajes que tuve que pagarme,
algo que apareció, el problema no es qué va a pasar, siempre va a pasar algo. El tema es cómo lo vamos a afrontar. Y si no tenemos este fondo de emergencia, lo más probable es que frente a algún problema que tengamos, liquidemos alguna acción, algún bono que estaba teniendo un crecimiento, pero necesitamos cubrir el hueco. Y muchas veces terminamos rompiendo buenas inversiones por la necesidad de algún problema que nos surge. Entonces está muy bueno tener un fondo de emergencia como primer cosa para una vez que lo tenemos, lo guardamos, lo tenemos creciendo quizás en algún bono o en alguna letra que podemos liquidarlo de un momento a otro, vamos a poder evitar tener que desarmar otras posiciones que quizás en esos 2, 3 días, 4 días, una semana que volvemos a tratar de tenerlas, ya no es el mismo precio, ya no es la misma ganancia. Entonces tratemos de mentalizarnos para hacer las cosas lo mejor posible. Después, está bueno que veamos que cada ahorro o cada inversión es un propósito. Cuando ya al dinero le pones un nombre, es más difícil manotearlo y convertirlo en algo líquido para gastártelo o para salir. ¿Por qué? Porque ya no es plata que muevo de un lado a otro y me voy al cine. No, no, es la plata de la bicicleta de tu hija. Es la plata del televisor que quiere tu mamá. Es la plata de la licuadora que quiere tu señora. Es un montón de situaciones que cuando le ponemos un nombre nos cuesta un poco más desarmar. Y está bueno que quizás no tengas una sola ALIC, un solo lugar donde guardar el dinero. Está bueno que lo tengas separado y que a veces tengas cosas guardadas tipo tu jubilación en un lugar donde no te la pasas entrando y viendo cómo está evolucionando. Eso es para tu jubilación. No se ve más. Podés hacer un retoque, puede haber algo importante que le vas agregando o sacando, pero no es en el día a día. Después, está bueno como, si bien es algo filosófico, es cómo te ves vos. ¿Vos te ves como una persona que dice que ahorra o te ves como una persona que realmente ahorra? Vos decís que haces el esfuerzo de no comprarte ese alfajor ese día y ese dinero apenas llegás lo invertís y lo metés en una ALIC, o no lo haces. Entonces, todas esas situaciones hace que dejemos de tener un sistema, un método para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Acá no es la ausencia a veces de un ingreso, no es que nos entre poca plata. El problema es la falta de un sistema, de un método para poder llegar a lograr los objetivos que tenemos. Hay que recordar, a veces los sistemas son los que desde chicos nos van creando y generando costumbres que no siempre están buenas. El otro día escuchaba que cuando nosotros éramos chicos y recibíamos el boletín con todas las materias, ¿qué pasaba si tenías una baja nota en historia o en matemática? Ahí iba un refuerzo de matemática o de historia. Y para música, donde te había sacado un 9, o para gimnasia, donde te había sacado un 10, nadie reforzaba nada. Y quizás ese sistema es el que había que cambiar. Porque, ¿qué pasaría si en el que te iba bien, sea cualquiera la materia, hubieran puesto todos los cañones para que vos te potenciaras en lo que eras bueno? Y lo que eras malo, porque no todos somos buenos en todo. Entonces está bueno que potenciemos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en los que queremos, grandes incluso, las cosas buenas que tienen. No reforzar las malas para equilibrar y que todos seamos un promedio de 8, de 7 o de lo que sea. Quizás no tenemos que ser un promedio con todas las materias. No, tenemos que tener las buenas materias, las que sabemos, las que nos gustan, las que nos apasionan, que nos sale realmente de memoria. Entonces tratemos de ver de qué manera vamos rompiendo con esas cosas que a veces tenemos programadas desde chicos. Si reprogramamos estos moldes y encima le agregamos la educación financiera, yo les aseguro que el éxito es totalmente posible y a veces llega mucho antes de lo que uno piensa. No hay que esperar 5 años, 10 años. Cuando entendés cómo se hacen las cosas, cómo podés esperar una acción,
qué paciencia le podés tener, tenés tu fondo de emergencia, no manoteas las cosas a tontas y a locas, vas a ver que la cosa cambia bastante. Hay una historia que hoy les quiero contar, que es de historia conductual. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo nosotros, con nuestra conducta, con nuestra forma de hacer las cosas, no solo lo que decimos, a veces modifica mucho los resultados que tenemos. Esta historia cuenta, la verdad que es increíble, es una cantidad de personas, un teatro, supónganse, o una sala de reuniones llena, 300 personas, 400. ¿Qué experimento se hizo? Se los dividió a la mitad. A todos se les dio un lápiz. Y a la mitad se le pidió que el lápiz lo tengan entre los dientes. Entonces, a la mitad de toda esa sala agarraron un lápiz, una virome o lo que sea, y le dijeron, uy, perdón, Audacious, te tiré, no te preocupes, no pasa nada, dormí tranquilo. Entre los dientes. Allí tenían que tener el lápiz, la lapicera o lo que sea, la mitad de la sala. La otra mitad de la sala la tenían que tener debajo de la nariz, sostenida con los labios, que para el payaso a veces es un poco complicado, pero no había ningún payaso en esa sala. Entonces, esa gente la tuvo ahí, con la boca sosteniendo en la nariz la virome o el lápiz. A todos, una vez que tenían el lápiz en el lugar correcto, mitad unos para un lado, mitad otros para el otro, se les hacía una rutina de cuentos, de chistes, de historias. Después se los entrevistaba individualmente y ¿qué pensaban que pasó? Pasó que la gran mayoría de gente que estuvo con el lápiz entre los dientes, las historias le parecieron divertidas, los chistes le cayeron muy bien y la pasaron bárbaro. La gente que por el contrario, al tener la virome o el lápiz entre la nariz y el labio superior, cosa que los hacía fruncir el ceño y estar como enojados, no tenían aprobación de los chistes, no le gustaban las historias y la actitud frente a lo que había pasado era negativa. Quiere decir esto que más allá de esas pruebas y de otras que quizás escucharon, lo que hacemos con el cuerpo es una forma de hablar y es una forma de que lo que nos pasa sea atraído. Si yo tengo una actitud positiva, si no me queda otra que reírme cuando tengo el lápiz entre los dientes, les puedo asegurar que las cosas salen diferentes. Y pruébenlo, pero pruébenlo no solo con un lápiz en la boca o en la nariz, pruébenlo con su actitud diaria. Si yo pienso, hay una frase muy linda que usaba Henry Ford y le decía a la gente, que si vos pensás que podés hacer las cosas o vos pensás que no podés hacer algo, de las dos formas vas a estar acertado, porque depende de cómo vos quieras hacer las cosas, cómo vos te enfrentes a esa situación. Entonces, realmente intentemos hacer lo que sea en esta vida de la mejor forma posible y con la mejor actitud. Y les puedo asegurar que las cosas van a cambiar muchísimo. Nuestro cerebro no distingue entre la realidad y lo que le contamos. Cuanto más cosas lindas le contamos y más positivos somos, la vida la vamos a vivir mejor, se los aseguro. Así que bueno, nada, espero que lo hayan pasado bien en esta 11ª función de El Payaso Financiero con Marcelo en el único circo bursátil hasta el día de hoy de 3 pistas bursátil del mundo. Esperando que la pasen bien, que sigamos creciendo a nivel financiero y que de a poquito nos vayamos escapando de todos los procesos mentales que fueron logrando en nosotros y quizás no era lo mejor para nuestro crecimiento financiero. Les dejo todas mis gracias por el tiempo que ustedes gastaron en mí. Espero poder seguir invirtiendo mi tiempo para que todos podamos tener una mejor situación financiera y educación financiera. Gracias, gracias a todos y hasta la próxima semana. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Gracias.